Y yo, pues bueno, me vituperaron por algo que no dije, por algo que nunca, nunca lo dije, pero no me avergonzaron. Eran estrellas, no malas personas. Eran amables, carismáticos, incluso encantadores. Pero bajo esa superficie había una intensidad que podía quemar. Eran artistas, sí, pero también competidores implacables, moldeados por años de escenarios y cámaras por el vértigo de saber que un solo error podía costarles la cima. Yuri lo admite a sus 61 años, rompiendo por fin ese silencio blindado que la acompañó durante toda su carrera. Conocida por su capacidad de reinventarse, por esa mezcla de fuerza vocal y magnetismo escénico que la convirtió en un ícono del pop latino, ha decidido nombrar a los 6 cantantes con los que jamás logró convivir, y no ha suavizado las palabras. A uno lo recuerda como un huracán de ego con traje de gala. A otro lo define como puro envoltorio sin alma adentro. A lo largo de 4 décadas, Yuri sobrevivió a un mundo donde las alianzas duraban lo que un contrato y las sonrisas podían esconder puñales. Compartió camerinos donde el aire estaba cargado de perfumes caros y conversaciones medidas sets de televisión, donde la cortesía era tan rígida como los horarios y festivales, donde un cambio de orden podía convertirse en un golpe estratégico. Hubo amistades fugaces, complicidades rotas y rivales que jamás dejaron de medirla. Ella sabe que la competencia es parte del juego, pero lo que está a punto de contar no es solo eso. Son historias que marcaron, que enseñaron a desconfiar de los abrazos demasiado cálidos y de las promesas hechas bajo los reflectores. Después de décadas en los escenarios, Yuri está lista para soltar la verdad. Y es más dura que una gira interminable por provincias en pleno verano. ¿Listo para escuchar los nombres? Vamos a sumergirnos. Lucía Méndez. La diva que marcó la televisión y la música mexicana con su mirada felina y su voz grave, una figura que parecía inalcanzable. Yuri la conoció en los años 80, cuando ambas competían por el trono del pop latino, en un mercado dominado por baladas intensas y melodramas televisivos. En aquellos años México vivía la fiebre de las telenovelas y los programas de variedades, y las audiencias superaban fácilmente los 20 millones de espectadores. Cada aparición en televisión era un duelo silencioso por la atención del público, y cada portada de revista un territorio disputado. El primer roce serio entre ellas se dio en 1985 durante una gala benéfica en el Auditorio Nacional. Yuri, en plena promoción de su álbum Yo te pido amor, debía cerrar el evento. Sin embargo, a última hora la producción decidió que Lucía Méndez interpretaría una pieza extra antes del cierre, alargando su participación y dejando a Yuri con un margen mínimo para su presentación. Según allegados, Yuri aceptó la situación con una sonrisa profesional, pero en el camerino comentó a su equipo que aquello no había sido un accidente, sino un movimiento calculado para opacarla. Los años siguientes no hicieron más que reforzar esa percepción. En entrevistas de la época, Lucía dejaba comentarios ambiguos sobre las cantantes jóvenes, que confunden escándalo con talento, una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a Yuri, quien en ese momento estaba consolidando su imagen de artista atrevida y moderna. La tensión alcanzó otro punto crítico en 1992, cuando coincidieron en un programa de televisión en Miami. Los productores habían planeado un dueto improvisado de Corazón de Piedra, pero Lucía, según testigos, se negó argumentando que esa canción necesita una voz con más experiencia. Yuri, visiblemente molesta, cantó sola, pero la herida quedó abierta. Lo que más incomodaba a Yuri no era la competencia en sí, sino lo que representaba una lucha por el reconocimiento que se jugaba más en los pasillos y las entrevistas que en el escenario. Para ella, la música debía ser un lugar de entrega y respeto, no de maniobras de imagen y guerra de egos.
Con el tiempo dejó de coincidir con Lucía en eventos y giras. No hubo enfrentamientos públicos ni declaraciones explosivas, pero el distanciamiento fue evidente. En la memoria de Yuri Lucía Méndez, encarna ese tipo de rivalidad que no necesita gritos para dejar huella. Una rivalidad fría, elegante en la superficie, pero afilada como una daga escondida bajo terciopelo. Y para alguien que valora la autenticidad como principio sagrado, eso fue suficiente para sellar una distancia que nunca se cerró. Mijares, una voz pulida, elegante y con el brillo discreto del profesional que ha sabido mantenerse en el corazón del pop latino. Cuando Yuri cimentaba su presencia en la escena musical, él ya llevaba años recorriendo estudios, llenando conciertos y ocupando los corazones del público mexicano. Su colaboración fue real y brillante. En 2006, lanzaron juntos el álbum Acompáñame y llevaron esa química al escenario con giras que agotaron boletos y encendieron pasiones. El público los veía como cómplices, como dos artistas que compartían el mismo pulso emocional. Pero detrás de esa apariencia de armonía latente, Yuri guardó algo más complejo, la competencia tácita entre dos trayectorias, que aunque se cruzaron, nunca dejaron de medir sus pasos. Inicialmente la decisión de grabar Acompáñame nació de una admiración mutua. Las voces se tejieron en duetos como Callados, que logró disco de platino en México, pero una tensión silenciosa fue creciendo. Mijares, con su estilo clásico de balada pulcra, parecía caminar por el borde de lo tradicional. Yuri, camaleónica, siempre lista para reinventarse, llevaba la provocación en su ADN. Durante las giras del álbum, cada noche cerraba uno de los dos en alternancia que parecía diseñada para mantener el equilibrio, o para mantener la presión. Mijares con su serenidad impecable, Yuri con su explosión de energía, cada uno reclamando el aplauso final como si fuera el territorio en juego. Hay un episodio que Yuri nunca olvidó, en una presentación en el Auditorio Nacional, cuando ella interpretó ¿Qué te pasa?, seguida por Mijares en Para amarnos más. El público vivió un momento de éxtasis dual, pero cuando ambos subieron al escenario juntos para el encore, las miradas tenían otra carga. Un silencio entre versos que decía más que cualquier frase. La prensa tituló Dueto de ensueño, pero detrás de las fotos perfectas había una tensión calculada. Yuri lo confesó, después sintió que debía ser más intensa, más cuerpo de cada nota, para no entregar parte de su fuego en esos acordes compartidos. Con el paso del tiempo, el lazo no se rompió, pero se distanció. Las giras conjuntas quedaron en el pasado y cada quien siguió su camino. Yuri se adentró en nuevos ritmos, incursionó en el género regional, también en el pop espiritual. Mijares continuó cultivando su territorio romántico con pulcritud. En la memoria de ella, Mijares representa esa dualidad, el aliado que puede ser rival, la voz que complementó la suya, pero también la que exigía estar a la altura de su propio legado. Y aunque no hubo aristas visibles, Yuri aprendió que a veces compartir el mismo escenario es también compartir la necesidad de no ceder nada de tu luz. Verónica Castro. La reina indiscutible de la televisión mexicana, un ícono cuya imagen trascendió fronteras gracias a sus telenovelas y a su capacidad para dominar el escenario como presentadora. Cuando Yuri empezó a figurar con fuerza en la música a principios de los 80, Verónica ya era una estrella consolidada, con una base de fans que llenaba estadios y un poder mediático que podía catapultar o frenar carreras. La relación entre ambas nunca fue de amistad, aunque el público las imaginaba cercanas por compartir programas y eventos. El primer roce serio llegó en 1988 durante la grabación de un especial navideño en el que Yuri era invitada musical. El guión inicial incluía una charla amistosa entre las dos antes de que Yuri interpretara su tema, ¿Qué te pasa? Sin embargo, en el ensayo general,
Verónica solicitó que se recortara esa conversación para mantener el ritmo del programa. El resultado fue que Yuri apareció en pantalla solo para cantar, sin el intercambio que le habría dado mayor visibilidad. Para algunos fue una decisión de producción. Para Yuri fue una jugada calculada para mantener el control de la atención. En 1990, la tensión creció cuando coincidieron en un programa de entrevistas en Miami. Allí, en medio de una conversación sobre la evolución de la música, Verónica lanzó una frase que quedó grabada. Hoy hay muchas cantantes que se apoyan más en el espectáculo que en la voz. Aunque nunca mencionó nombres, todos entendieron la alusión, y Yuri, presente en el set, no pudo evitar un gesto de incomodidad. Semanas después, en una entrevista radial, Yuri respondió con ironía: «Bueno, yo prefiero dar un espectáculo completo que se recuerde, no solo cantar y ya». Pero el momento que selló la distancia definitiva llegó en 1993 durante un festival benéfico en Los Ángeles. Las dos estaban en la cartelera principal. La organización propuso un saludo conjunto al final de la gala, pero Verónica, según varios asistentes, se retiró minutos antes alegando compromisos personales, dejando a Yuri sola en el escenario. Para el público fue un detalle menor. Para Yuri fue una señal clara de que no había interés en mostrar unidad. A lo largo de los años, sus caminos se cruzaron en ceremonias, fiestas privadas y alfombras rojas. Siempre hubo sonrisas para las cámaras, pero jamás una conversación prolongada. En la memoria de Yuri, Verónica Castro representa ese tipo de rivalidad silenciosa, en la que las palabras nunca son ofensivas de forma directa, pero las acciones dibujan un muro imposible de escalar. Y en un medio donde la imagen lo es todo, Yuri aprendió que a veces el silencio también puede ser un arma poderosa. Lupita D'Alessio. La Leona Dormida, una de las voces más poderosas y temperamentales de la música mexicana, conocida tanto por sus interpretaciones llenas de garra como por su carácter frontal e impredecible. Cuando Yuri empezaba a consolidar su fama, Lupita ya era una figura de respeto y temor en la industria, una artista que no dudaba en decir lo que pensaba, incluso si eso significaba encender enemistades públicas. El primer choque entre ambas llegó en 1987, cuando coincidieron como jurado en un certamen musical televisado. La producción había dejado claro que las calificaciones debían mantenerse en privado, pero Lupita, durante una pausa, comentó ante las cámaras abiertas: «Yo no regalo puntos por show, aquí se califica la voz». Aunque no mencionó a Yuri directamente, la insinuación era obvia para quienes conocían los comentarios previos de Lupita sobre las artistas que priorizaban el espectáculo sobre la técnica vocal. Yuri, que en ese momento promocionaba su espectáculo con coreografías y cambios de vestuario llamativos, lo interpretó como un ataque velado. En 1991, la tensión escaló durante una gala de homenaje a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Ambas debían interpretar canciones del Divo de Juárez en un segmento compartido. Según testigos, Lupita insistió en abrir con «Se me olvidó otra vez», una de las piezas más esperadas, dejando a Yuri con un tema menos icónico para cerrar. Aunque Yuri lo tomó con profesionalismo, más tarde confesó a su equipo que sintió aquella decisión como un gesto de dominio territorial. Años después, en una entrevista radial, Lupita lanzó otra frase que reavivó las especulaciones: «Yo no compito con quienes venden imagen, yo compito con quienes venden verdad». La prensa, ávida de titulares, no dudó en poner la foto de Yuri junto a la cita. Aunque nunca se confirmó que estuviera dirigida a ella, la asociación quedó instalada en la opinión pública. La distancia se hizo evidente también en giras y festivales. En una ocasión, un promotor en Monterrey intentó reunirlas para un concierto doble, pero según personas cercanas a la negociación, ambas partes pusieron condiciones imposibles de cumplir si la otra estaba presente.
El proyecto se canceló antes de anunciarse oficialmente. Para Yuri, Lupita D'Alessio simboliza esa rivalidad abierta sin adornos, en la que el conflicto se expone sin miedo a las consecuencias. A diferencia de otras tensiones más silenciosas con Lupita, todo era directo, frontal, casi desafiante. Y aunque la respeta como artista, Yuri nunca olvidó que compartir escenario con la leona dormida era como entrar a una arena donde solo una podía rugir más fuerte. Gloria Trevi. La chica del pelo suelto que irrumpió en los 90 con una energía salvaje, letras provocadoras y una actitud que desafiaba todo lo establecido en el pop latino. Cuando Yuri ya era un nombre consolidado con más de una década de trayectoria, Gloria apareció como un huracán mediático que atraía titulares, controversias y multitudes. Aquella irrupción no solo cambió las reglas del mercado, también puso a prueba las relaciones entre artistas de generaciones distintas. El primer roce serio llegó en 1993 durante un programa especial en Televisa. Ambas fueron invitadas para interpretar un popurrí de éxitos femeninos. La idea inicial era un intercambio ágil, pero Gloria, en pleno ensayo, decidió extender sus intervenciones improvisando versos y acrobacias escénicas que rompían la estructura pactada. Yuri, profesional y precisa en cada entrada, notó que aquello robaba tiempo a su propia participación. Aunque no hubo confrontación directa en el set, al salir del estudio, comentó a su equipo que esa era una manera muy astuta de opacar sin decirlo. La tensión se agravó años después cuando Gloria Trevi enfrentó el escándalo que la llevó a prisión en el año 2000. Durante ese tiempo, Yuri, quien atravesaba su propia transformación personal y acercamiento a la fe cristiana, fue consultada por la prensa sobre el caso. Aunque intentó ser cuidadosa, dijo una frase que Gloria nunca olvidaría: «Cada quien recoge lo que siembra». Para muchos fue un juicio moral, en un momento en que la opinión pública estaba dividida. En 2006, con Gloria de regreso en los escenarios y Yuri retomando giras masivas, coincidieron en un festival en Monterrey. La organización propuso que ambas se saludaran frente a las cámaras como gesto de reconciliación. Sin embargo, según personas presentes, el encuentro fue frío, un apretón de manos forzado, sonrisas tensas y ninguna palabra más allá del saludo. Gloria Trevi, con su estilo explosivo y su manejo mediático, representa para Yuri una forma de entender el espectáculo que prioriza el impacto sobre la disciplina. Para Yuri, acostumbrada a la preparación meticulosa y al control escénico, la imprevisibilidad de Gloria era un territorio incómodo. No era solo una cuestión de estilos musicales, era un choque de filosofías. Con el tiempo, ambas han evitado coincidir más allá de lo estrictamente necesario. Las cámaras han captado sonrisas protocolarias, pero en la memoria de Yuri Gloria Trevi es un recordatorio de que en la música, a veces, las rivalidades no se apagan, simplemente se transforman en silencios cargados de historia. Paulina Rubio, la chica dorada que emergió de Timbiriche y se reinventó como solista con una imagen audaz, sensual y ferozmente competitiva. Cuando Yuri ya había superado los retos de mantenerse vigente por más de una década, Paulina irrumpió en los 90 con un pop fresco, coreografías modernas y una estrategia mediática impecable para adueñarse de titulares. Lo que pudo ser una relación cordial entre dos figuras consolidadas, pronto se tiñó de tensión por la manera en que ambas manejaban su lugar en la industria. El primer cruce significativo ocurrió en 1995 en un evento de premiación en Miami. Yuri, invitada a presentar un galardón, tenía planeado un breve intercambio con Paulina en el escenario. Sin embargo, durante la transmisión en vivo, Paulina improvisó comentarios sobre artistas que viven de sus viejos éxitos mientras sonreía al público. La frase ambigua para algunos fue interpretada por muchos como un golpe directo a Yuri, que en ese momento estaba reversionando algunos de sus clásicos
para un nuevo álbum. En 2004 la tensión se avivó cuando ambas coincidieron como jurado en un reality musical en Estados Unidos. La producción fomentaba los intercambios de opinión entre jueces, pero en una emisión particularmente vista más de 10 millones de televidentes. Paulina interrumpió a Yuri para decir: «No todo en la música es técnica, también hay que nacer con estrella, y eso no se aprende». La cámara captó la expresión rígida de Yuri, que contestó con un seco: «Y también hay que trabajar para que la estrella no se apague». El episodio más incómodo llegó en 2011 en un festival benéfico en Los Ángeles. Ambas estaban programadas para presentarse con apenas 15 minutos de diferencia. Según asistentes, Paulina pidió al equipo de sonido subir el volumen de su actuación más allá de lo habitual, lo que dejó al público ensordecido y al equipo técnico con problemas para ajustar el siguiente show. El resultado: Yuri comenzó su actuación con un retraso y un sonido desbalanceado. Aunque no hubo reclamos públicos, la incomodidad entre bastidores fue evidente. Para Yuri, Paulina Rubio encarna una competencia sin tregua, donde cada gesto y cada palabra pueden convertirse en una declaración de guerra silenciosa. No era cuestión de talento, ambas lo tenían de sobra, sino de la forma en que se libraba la batalla con sonrisas para las cámaras y movimientos calculados tras bambalinas. En la memoria de Yuri, Paulina es un recordatorio de que en la música como en la vida, no todos los combates se libran en el escenario. Algunos se ganan o se pierden antes de que suene la primera nota. Con la lista completa sobre la mesa, Yuri no pretende borrar el pasado ni endulzarlo. Al contrario, lo deja expuesto como una radiografía de lo que significa sobrevivir en la industria musical. A sus ojos, el escenario no siempre es un templo de arte y camaradería. Muchas veces es un campo de batalla donde cada acorde, cada minuto de pantalla, cada ovación se disputa con la misma intensidad que una final deportiva. Los nombres que pronunció no son simples adversarios, son reflejos de un sistema que premia el brillo inmediato por encima de la profundidad y que convierte el éxito en un botín tan frágil como codiciado. Yuri entiende que para algunos esta revelación pueda parecer una descarga de rencores antiguos, pero para ella es algo más íntimo, un ajuste de cuentas con su propia historia. No se trata de odio, sino de memoria. Cada rivalidad, cada desencuentro, le enseñó a reconocer las señales, a proteger su esencia y a no confundir la admiración pública con la lealtad verdadera. Si en el camino perdió amistades o alianzas, fue porque se negó a ceder lo que considera sagrado: la autenticidad. Al mirar atrás, sabe que el aplauso del público fue su salvavidas en las noches más duras, que el amor por la música, ese que nació mucho antes de la fama, fue el ancla que la mantuvo firme cuando las aguas del ego y la traición intentaron arrastrarla. Hoy, desde la serenidad que dan los años y el haberlo visto todo, Yuri no busca reconciliaciones forzadas ni guerras nuevas. Solo quiere que su verdad quede registrada no como un acto de revancha, sino como un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo hay líneas que no se deben cruzar. En un medio donde las luces ciegan y los aplausos ensordecen, ella ha aprendido que el verdadero triunfo no está en ganar todos los combates, sino en conservar la voz, no solo la que canta, sino la que habla desde adentro, intacta y fiel a sí misma. Y para Yuri, esa ha sido siempre la última frontera que se niega a cruzar.